Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Pulido Becerra y yo les voy a hablar sobre lo que es la victimodogmática y hablar un poco sobre lo que es la victimología para poner en presente esas diferencias que hay entre ellas o lo que caracteriza a cada una. Bueno, como primero, la victimodogmática, de acuerdo con la doctrina alemana, busca como resaltar esos aspectos del derecho penal en los que se toma en consideración a la víctima. A la victimodogmática le interesa mucho esa contribución de la víctima en el delito y el efecto que ello tiene en la pena del autor, partiendo desde la total excepción de la responsabilidad sobre la base de un principio que es muy importante y es el principio de autorresponsabilidad de la víctima, llevando este proceso hasta una atenuación de la pena. Esto es todo lo que tiene que ver con la victimodogmática. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la victimología y este se puede entender como una ciencia fáctica y autónoma. Este también se puede entender como ese movimiento a favor de las víctimas y también se puede ver como ese conjunto de normas de protección a las víctimas, que también es denominado conocido como el derecho victimal. De acuerdo con todo esto, se puede decir que la victimodogmática no va muy alineada con la victimología, ya que se puede observar varias diferencias entre ellas. Como una de esas diferencias, tenemos que la victimodogmática contrapone esos derechos del delincuente con los derechos de la víctima y busca más bien como darle cierta culpabilidad a la víctima y eso no lo respalda la victimología. En cambio, la victimología lo que busca es el protagonismo de la víctima y también busca promoverlo con el fin de darle más poder a la víctima y perjudicar al delincuente. Valentina Pineda Arboleda. Consideraciones dogmáticas del comportamiento de la víctima. ¿Cuál sería el punto de partida del principio victimodogmático? Constatación de la existencia de las víctimas corresponsables del hecho para llegar a establecer un principio de autorresponsabilidad de la víctima, un deber de autodefensa en relación con ciertos ataques a determinados bienes jurídicos, cuya infracción haría decaer el merecimiento de tutela por parte de la víctima. Este enfoque se basa en una nueva lectura de principio de subsidiariedad. La limitación de la potestad punitiva estatal no solo debería ser predicada frente a otras ramas del ordenamiento jurídico, sino que operaría también frente a los medios de autodefensa que están a disposición del titular del bien jurídico y que le sean exigibles. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeritos. Mi nombre es Ana María Arango Quintero. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la tipología victimal. Víctima, según el diccionario, es aquella persona o animal sacrificada o destinada a serlo. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio a otra. Persona que padece un daño por culpa ajena o por causa fortuita. Las definiciones terminológicas adquieren connotaciones distintas con el pasar de los años, toda vez que su aplicación está en constante evolución por los criterios esgrimidos por los estudiosos del tema. Por lo tanto, hemos creído conveniente citar algunas de ellas, por ejemplo, el concepto de víctima que Mendelssohn nos da. Adquiere un espectro extenso, por cuanto el autor estructura a la víctima refiriéndose a la personalidad del individuo, pero también a la colectividad, en cuanto ésta y aquel hallen afectados por las consecuencias del sufrimiento debido a los factores de orígenes diversos como el físico, psíquicos, políticos, sociales, igualmente por el contexto natural o técnico. Stanciu señala que la víctima es un ser que sufre de manera injusta. Los dos rasgos característicos de la víctima son, por lo tanto, sufrimiento e injusticia, aclarando que lo injusto no es necesariamente lo ilegal. Para Henry Pratt Franchil, víctima sería la persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias nocivas de dicha acción. Buenas tardes, mi nombre es Hernando Jesús Mesa Gil. Estoy en el grupo número 5, cuyo tema es la victimodogmática.
y la tipicidad. Para hablar de la victimodogmática, con la tipicidad es necesario abordar el concepto de delito y sus características. Delito entendido como aquel conjunto de comportamientos que dan lugar a un hecho ilícito, con sus características que son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. El principio de autorresponsabilidad, que significa que la víctima debe tomar todas las precauciones, las medidas que sean del caso para evitar que su comportamiento al fin pues sea la causa del delito. Entonces así nos vamos a un problema de atribución del tipo penal, pues de una tipicidad penal que sea la causa del comportamiento de la víctima. Esto es una cuestión valorativa esencialmente, entonces ya el juez tendría que empezar a valorar el comportamiento de la víctima y nos iríamos para el otro extremo y anularíamos la valoración del comportamiento del autor. Luego el principio de autorresponsabilidad naturalizaría las mismas bases del derecho penal, que es la protección de bienes jurídicos. En un Estado de derecho no se puede decidir por principio para la protección de los derechos que sea la persona la que proteja sus derechos. Entonces, partimos de que el victimario era el principal eje y nos fuimos totalmente al otro extremo donde la víctima es el principal y ya es hasta el responsable. Creo que nos estamos yendo por la línea que no es. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Gustavo Almanza López y en la tarde de hoy la temática correspondiente en cuanto a mí respecta es la victimodogmática en el resto del esquema dogmático penal. En este tópico obviamente está abordado de un análisis científico que se ocupa del problema de la víctima. Aquí la victimología cabe decir que es una ciencia que estudia la victimización criminal. En esta se constituye un cuerpo sistemático de conocimientos independientemente de la criminología. La victimología y la dogmática, como parte de la victimología, explican dicha relación entre la víctima y el victimario y la psicología victimal. Como subcampo de la aplicación de la psicología jurídica, se encarga del comportamiento de la víctima y de su afectación psicológica como producto del delito. Todo ello sirve para generar una política victimal del Estado. Entonces, obviamente en la victimodogmática lo que se busca es introducir la conducta de la víctima dentro de un análisis causal para observar su influencia en el hecho punible. De esta manera aquí la conducta victimal puede disminuir la responsabilidad del autor, incluso excluirla por completo. Aquí desde esta perspectiva el sujeto activo resulta favorecido enfatizando el rol que la víctima puede tener en el origen del crimen, en su desarrollo y realización. La jurisdicción penal considera que quien comete una infracción penal grave bajo los estados de ira e intenso dolor ocasionados por una conducta grave y a su vez injusta de otra persona estará sujeto a penas atenuadas considerablemente, ya que el que resultare víctima es el que provoca su propia victimización al tomar parte activa en el hecho punible y por eso comparte la responsabilidad con su agresor. Es decir, aquí el término víctima se designa a quien padece un daño producto de una acción antijurídica, pero que a su vez ha participado de manera directa o indirecta en la producción de la misma, dada su propia condición victimal o comportamental. Aquí en ese sentido, y para algunos, la víctima no puede constituir el sujeto pasivo del delito. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una excelente tarde todos, bendiciones.